Los niños pueden pasar a su clase. Estamos en el capítulo 12. Gracias a Dios comenzamos un nuevo capítulo en el libro de Hebreos. Y en esta mañana vamos a ver dos versículos, 1 y 2 del capítulo 12. Puede abrir sus Biblias y ténganla ahí abierta, lista. La vida es una carrera donde perseveramos o nos rendimos. El capitán de un avión, luego de aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sorprendió a los pasajeros con el siguiente anuncio. Ahora van a iniciar la parte más peligrosa de su viaje, desde el aeropuerto hasta sus casas en sus automóviles. Muchas veces no pensamos en que hay mucho peligro donde nosotros creemos que no lo hay. No podemos confiarnos y descuidarnos porque estamos en un lugar de confort o en casa o cerca de tu esposo o de tu esposa o de tus padres o de tus mejores amigos. Esto no significa seguridad. En su carrera solo estará seguro si usted sabe que está cerca de Dios. Hay cargas que estorban en una carrera, que estancan, que debilitan y que lastiman cuando hay caídas y pueden llevarle a la muerte espiritual. La falta de discernimiento es una de las razones principales por las cuales las prioridades cristianas se pasan por alto. Si Dios no es su prioridad, sus ojos no están en Cristo, y sin Cristo no hay camino, mucho menos recompensa. Y la carrera del creyente es llegar al cielo, no al infierno. El infierno, el lugar donde llegan los que se desvían de su carrera a causa de su desobediencia. Los héroes de la fe que nos presenta el autor de Hebreos fueron obedientes. En medio de sus debilidades y grandes necesidades, el autor de Hebreos nos ha presentado a muchos hombres, desde los primeros patriarcas hasta los profetas, hombres que sirvieron fielmente a Dios, pero ninguno como Cristo. Cuando contemplamos a Cristo, podemos ver a aquel que sufrió por los pecadores. Y también podemos ver a aquel que reina a la diestra del Padre. Era necesario que Él padeciera para poder efectuar nuestra redención. Y el autor de Hebreos nos vuelve a presentar a Jesucristo que sufrió en la cruz y que ahora reina en gloria. Y esa es la vida de fe. Esa es la vida del creyente. Debe participar de los padecimientos de Jesucristo para luego poder participar de su gloria. Dice la palabra que el grano de trigo primero ha de morir y luego florece. Primero, el creyente se encuentra en medio de tribulaciones, en medio de angustias, de dolor, de pruebas, pero luego vendrá la vindicación y la gloria. Y ese fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, el testigo supremo, nos dice la palabra. ¿Cómo debemos correr para alcanzar nuestra recompensa? Pregunta para hoy. ¿Cómo debemos correr para alcanzar nuestra recompensa? El capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, también nosotros que estamos
rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bendita es la palabra de nuestro Señor, y que ella nos alumbre en esta mañana y nos guíe y nos ayude a perseverar. Corramos con perseverancia es el título de este mensaje. El capítulo anterior, el 11, ha sido conocido como el capítulo de la fe de las Escrituras. Este capítulo que vamos a estudiar se lo conoce como el capítulo de la esperanza. Y el último, el 13, como el capítulo del amor. De esta manera lo ven algunos eruditos. Y el autor de este libro nos da una aplicación basada en la vida de fe de los héroes que nos ha mencionado. Y nos describe la vida cristiana como una carrera. Dice en el 12, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El primer punto para responder esta pregunta: ¿cómo debemos correr para alcanzar nuestra recompensa? Corramos con perseverancia, con determinación, con firmeza. Vamos a correr esta carrera. Dos palabras en este capítulo. Abre este capítulo con las palabras por tanto, con un propósito: dar seguimiento a lo dicho ya en el capítulo 11, y luego nos habla, dice, por tanto, también nosotros. ¿Qué hace el autor? Se incluye en esta necesidad. ¿Cuál necesidad? Una necesidad de apartarse de todo pecado y perseverar con firmeza, recordando que hay una nube de testigos. Y testigos, esta palabra tiene dos significados. Primero, se refiere a que a una persona que está mirando y que está escuchando algo. Testigo, un testigo. Pero también un testigo es aquella persona que puede hablar lo que ha visto y lo que ha escuchado. Un testigo. En este contexto bíblico, los testigos no están callados. Dice el autor que Abel, aunque está muerto, por la fe habla todavía. El capítulo 11, versículo 4. No significa que estos testigos están vivos, están en las gradas mirando la competencia. No, el autor quiere decirnos que ellos nos hablan a nosotros por medio de las páginas de las Sagradas Escrituras, que ellos nos alientan, ya que la carrera tiene que ver con la causa de Cristo. Sus voces bíblicas nos hablan a nosotros hoy, y todos ellos testificaron para nosotros. El autor nos habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab y muchos más. Y esa fe nos anima a nosotros. Nos anima a ¿qué? A continuar en nuestra carrera. Pero hay algo importante: en estos textos hay exhortaciones contundentes para todo creyente, porque nadie puede avanzar si no se despoja de su pecado. Quiero repetir esto. Nadie puede avanzar si no se despoja de su pecado. Dice el autor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El autor dice: despojémonos. Se incluye
que necesita despojarse del pecado. Reconoce su pecado. Y todos necesitamos reconocer que somos pecadores y analizar nuestras vidas. Cuando reconocemos nuestro pecado, podemos arrepentirnos y obtener el perdón de nuestro Dios y ser limpios de toda maldad que abunda en nuestros corazones. Es por eso la necesidad de analizar nuestras vidas con un propósito: ver los pecados que impiden nuestro avance espiritual. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El autor dice: el pecado nos asedia. Otras versiones dicen nos enreda. Otras más dicen nos envuelven, nos hacen tropezar. Y esta palabra asedia en el original significa distraer. Y algo más: atrapar con facilidad. No juegue con el pecado, porque fácilmente cae en su trampa. Eso dice el original. Fácil te atrapa con facilidad. No, a mí no me pasa, hermano. A mí no me va a pasar. Yo estoy bien, yo oro, yo ayuno. No, hermano, cuidado. El que está firme, vela que no caiga. Porque el pecado es experto en engañarte, el autor del pecado. Cuidado con el pecado, porque te enreda con facilidad, te atrapa con facilidad. Dice Juan, su primera carta 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay una necesidad que el autor está presentando: reconocer ese pecado, despojarse de ese pecado, poder confesarle al Señor: Señor, he pecado contra ti. Confesarle, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, no el domingo nada más. Usted abre sus ojos y le dice: Señor, perdóname, que en los sueños te fallé. Señor, perdóname, que en mi mente lo primero está mi trabajo, mis finanzas, mis hijos, mi familia, y tú no estás en mi mente. Perdóname, Señor, que yo abra mis ojos y lo primero que vea, que alce mis ojos de dónde viene mi socorro. De ti, Señor, para este día. ¿De dónde ha llegado esa misericordia nueva? De ti, Padre. Primero a Él. Él es primero. Necesidad de arrepentirse. Un atleta no podía correr con un saco de harina en su espalda. Imagínense, en una competencia, un atleta con una carga atrás, un saco de harina o de arroz o qué sé yo, en su espalda. No podía competir. Y el autor nos ilustra con esto. ¿Para qué? Para recordarnos que el cristiano no puede llevar pesos encima o pecado, porque eso va a detener su avance espiritual. ¿Y cuál era el gran pecado en el capítulo anterior al que se refiere el autor? La falta de fe, incredulidad. Falta de fe. No todos fueron héroes de la fe, hermanos. No. Ese pecado estorba, obstaculiza la vida del creyente y ha sido comparada con una carrera griega en este contexto. Los atletas competían en un estadio local, mientras los espectadores estaban en las gradas mirando, una plaza de deportes. Y los cristianos conocían estas competencias deportivas, sabían de la vestimenta que tenían que llevar, también sabían de la condición que se requería en los deportistas, y por esa razón el autor usa esa analogía para que los creyentes puedan analizar sus vidas, su carrera de la fe, y reconocer si hay algo que está estorbando su avance.
Jesús les dijo a sus discípulos, Lucas 21:34, tengan cuidado. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Una simple preocupación, sí, hermano, puede convertirse en un estorbo en su vida espiritual y endurecer su corazón. Algo tan pequeño, sí, y tan cercano que muchas veces puede ser invisible y estar presente a su lado para dañarlo, para apartarlo de Dios. Y Pablo les dice a los Colosenses 3:8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. En otras palabras, el pecado estorba. No lo practiquen. El pecado estorba y nos hace caer. El pecado te va a hacer caer. Escuche la advertencia, porque las consecuencias pueden ser gravísimas. No puede haber nada más aterrador que desviarse del camino y perder la carrera de la fe. La única carrera que nos puede llevar a la gloria eterna con Cristo Jesús y que está dirigida por el Espíritu Santo, por su poder, podemos avanzar cada día. No en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Avanzar, ¿para qué? Cada día, para derribar todo obstáculo que se levante frente a nosotros. Piensen en los atletas. Los atletas son personas disciplinadas en su entrenamiento diario. Muchos a las 4 de la mañana están en la calle corriendo. Están practicando 2, 3 horas todos los días. No pueden faltar ni un solo día. 2, 3, 4 veces posiblemente al día. Son disciplinados. No pueden subir de peso. Y al momento de competir usan una ropa muy ligera. En los juegos antiguos se dice que los griegos corrían desnudos para que nada estorbe. Y los creyentes estamos en una carrera y necesitamos apartarnos de toda distracción y poner nuestra atención en los mandatos de Dios, en la voluntad de Dios, en la voluntad divina. Hermanos, hay cargas que pesan y que no permiten que usted confíe en Dios. Hay cargas que le llevan a desobedecer a Dios. Y el peso que más impide es el pecado. Te enreda, te confunde, te engaña para que tú no puedas llegar a la meta. Eso hace el pecado. Muchas cosas pueden ser buenas, muchas cosas ilícitas, pero no nos convienen. Y a veces es necesario quitarlas para seguir lo mejor. Un buen comienzo no es suficiente. Le repito, un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es seguir el camino de fe y perseverar en obediencia hasta el final. Los lectores de Hebreos habían comenzado muy bien, nos dice el capítulo 10, versículo 32, pero estaban tentados a dejar la carrera a medias. Y el autor expresa su preocupación, exhorta en un tiempo presente que denota una acción continua.
sigamos corriendo con perseverancia. Ayer nos dijo, sigamos. Hoy nos dice, sigamos. Y mañana nos va a volver a decir lo mismo. Sigamos corriendo con perseverancia. ¿Y por qué razón? Sin perseverancia no hay fe. ¿Quién persevera? El que tiene fe. Por fe corres, por fe caminas, por fe obedeces y por fe perseveras. Por fe. Moisés, ¿por qué se mantuvo firme? Porque siguió su camino. Dice la palabra en Hebreos 11:27, porque Moisés tuvo los ojos puestos en el invisible. Moisés. ¿Dónde están sus ojos, hermanos? Hermanas, ¿dónde están sus ojos? No me responda a mí. Respóndale al Señor, a Dios. Respóndale a su alma. ¿Dónde están sus ojos? ¿Están en hacer la voluntad de Dios? ¿Sus ojos están en el invisible? ¿O están en hacer su voluntad? En cumplir sus deseos, en satisfacer sus metas terrenales, o sus ojos están en lo invisible, en las metas celestiales. Esta competencia implica esfuerzo, lucha y constancia. Sigamos corriendo, dice el autor, sigamos corriendo, pero esto requiere perseverancia, y perseverancia significa firmeza. En todo momento, firmes. No pueden detenerse, hermanos. No pueden desfallecer por ninguna razón. Esta no es una carrera de 100 metros de velocidad. No, esta es una carrera de toda la vida. Y por eso necesitamos correr con perseverancia. Perseverancia y fe, dice Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Están sus miradas en el premio celestial? ¿Sabemos cuál es el premio? Un niño pequeño, 4 o 5 años, decidió irse de su casa porque sus padres lo habían castigado. Estaba muy enojado y les dijo, ya me voy de esta casa. Comenzó a empacar su mochilita, tomó sus cosas, las cosas que pensaba que iba a necesitar, cogió su bicicleta y se fue. Se fue el niño de su casa. Pero su mente infantil, su falta de experiencia, no le permitieron entender que fuera de su casa estaba completamente desprotegido y expuesto a todo peligro. De la misma manera, muchos podemos actuar cuando queremos hacer nuestra voluntad y nos apartamos de nuestro Padre Celestial. Nos apartamos de esa voluntad. Y si usted es ese niño, espero que en esta mañana pueda regresar a su hogar y disfrutar de las bendiciones que tiene su Padre Celestial. ¿Cómo debemos correr para alcanzar nuestra recompensa? Segunda respuesta,
corramos con la mirada en Jesús. Versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La Reina Valera nos dice, el autor y consumidor de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nosotros hemos sido animados, ¿cuántas semanas? 2, 3, 4 semanas, posiblemente toda nuestra vida cristiana, animados por héroes de la fe a seguir la carrera, a continuar. Ellos nos animan, sí, pero hay algo que no nos pueden fortalecer. ¿Por qué? Porque necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice el iniciador y perfeccionador, esta versión de la fe. Jesús, sí. Jesús es el objeto y causa de nuestra fe. Es la meta y el premio de la carrera de la fe. Él nos da la fortaleza y la perseverancia para completar nuestra carrera y para poder darnos el premio celestial. Jesús, sí, Jesús es el mejor ejemplo de fe, Jesucristo. Él perseveró, Jesús. ¿Dónde? En medio del sufrimiento, del dolor, de la prueba, perseveró. En medio de la vergüenza, dice la palabra. Recordemos que los romanos reservaban la crucifixión para los esclavos y los criminales más viles. Y Jesús no fue un criminal. Fue el único hombre que había vivido libre de pecado, el único. Y murió crucificado. Pagó por nuestros pecados. Él sufrió como el culpable de todo pecado de la historia humana. Pecados pasados, presentes y futuros. Y sin embargo, Jesús tenía su mirada fija en la meta, Jesús. Sí, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, menospreció la vergüenza. Él sabía que el sufrimiento era necesario. Él sabía que la cruz era parte del plan de salvación, pero no era el final. No era el final de su misión de glorificar al Padre. ¿Cuál fue la misión principal de Jesucristo? ¿Sabe cuál? Glorificar el nombre de su Padre. Esa fue la misión principal. Y luego obtener el perdón y la santificación de su pueblo. Primero el Padre. Primero fue la gloria para el Padre. El gozo de su meta estaba en sentarse a la diestra del trono del Padre. Y Él lo hizo luego que cumplió con los propósitos del Padre. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús nos enseña, hermanos, que el camino hacia la gloria y gozo es un camino de sufrimiento y que es necesario para perfeccionarnos y para bendecirnos. Eso lo dijo a sus discípulos, Mateo 16:24. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Jesús tomó su cruz, hermanos, por cada uno de nosotros. Él lo hizo, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, dice el autor de Hebreos, y que ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Él sufrió lo que ningún hombre fuera capaz de sufrir. Él lo hizo. Él está hoy sentado a la derecha del trono de Dios, pero Él continúa intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Dice Hebreos, que Él abrió ese camino para que nosotros pudiéramos entrar directamente al trono de Dios, donde Él se encuentra. Jesús se esforzó. Jesús se esforzó y perseveró. Y algo muy importante, nada le detuvo a Jesús, ni la muerte. Nada, porque a la muerte lo venció. Jesús perseveró. Y el creyente no puede detenerse, hermanos. El seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, no puede detenerse, no puede permanecer en un estado de pasividad o quieto, tranquilo. No, el creyente no puede estar pasivo porque es muy peligroso. Se puede dormir, muy peligroso. Piensa en los alpinistas. Un alpinista no puede detenerse en las montañas porque las temperaturas son muy bajas, son bajo cero, y existe el peligro de congelarse hasta la muerte. Y el primer paso es quedarse dormido. Es por esa razón que debe mantenerse en movimiento constante y luchar contra el sueño. Si nosotros lo vemos en un sentido espiritual, para los creyentes existe el mismo peligro. No podemos quedarnos inmóviles. No podemos. Necesitamos avanzar para acercarnos a Cristo. Muchos creyentes piensan que están avanzando y dicen, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? En victoria, hermano. Fortalecido en el Señor. Gloria a Dios, en victoria estoy. Ok, hermano. Usted está en victoria. Pero su vida refleja todo lo contrario. Se tropieza en todo lugar. Cae y camina sin dirección, pero está en victoria. No sé en qué victoria esté. Yo no sé, usted tiene que saber. Camina como alguien que está perdido en la oscuridad y está en victoria. Esa es la vida de muchos creyentes porque su vida no está alineada a los mandatos de Dios. Han sido salvados, dan testimonio de su salvación y esto es todo lo que llegan a alcanzar. Han sido salvados y dan testimonio de su salvación. Pero no mantienen un estudio de la palabra. ¿La qué? La palabra. ¿Y qué palabra? La Biblia, hermano. La Biblia. No saben, no conocen. No hay un estudio serio, mucho menos continuo de la palabra de Dios. Y esto es esencial para el crecimiento espiritual. No basta con decir, yo soy salvo, soy cristiano. Hermano, necesitamos correr con perseverancia y con nuestros ojos en Jesús. Y para esto necesitamos su palabra. Necesitamos discipularnos, estudiar, ser discípulos, escudriñar la palabra, conocer la palabra. Necesitamos su palabra, su presencia y el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es una carrera que se puede ganar o perder, pero es la única carrera en la que todos pueden ganar. Si no se descuidan, si perseveran y si tienen sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pablo les dice a los Gálatas 5:7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Para que dejaran de obedecer a la verdad. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Judas
comenzó bien su carrera, pero la perdió. Mientras que el apóstol Pablo perseveró hasta el final. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Mire lo que dice nuestro apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Sabía usted que está en una carrera? Pues si no lo sabía, hermanos, ustedes estamos en una carrera. La pregunta es, ¿usted desea ganar la carrera? ¿Usted tiene sus ojos puestos en Cristo? Si su carrera está siendo dirigida por Dios, dice el autor, que luego del sufrimiento llegará un gozo. ¿Qué tipo de gozo? Inefable, un gozo eterno, permanente. Sí, Dios dirige esa carrera. Si la carrera está en el mundo, con el mundo, luego del sufrimiento, llegará el verdadero sufrimiento y eterno. Por esta razón necesitamos perseverar y correr recordando estas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Bendita sea su palabra. Aplicación para este mensaje. Primero, no deje las cosas celestiales por cosas materiales y temporales. Una vez más, no deje las cosas celestiales por cosas materiales y temporales. El afán está presente, el deseo, la codicia por más posesiones materiales. Cuidado, por más placeres, por más diversión. Y van a poner en peligro las verdaderas bendiciones de Dios, aquí en la tierra y en la vida eterna. Por tal razón, no deje lo celestial. Segunda, manténganse firmes y perseveren. El creyente, como un soldado que es, un soldado se mantiene firme y como un atleta tiene que correr la carrera. Firme y persevera. Corra. No se estanque. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque necesitamos recordar que estamos en una carrera, que hay un premio, pero que también hay un castigo. Padre, ayúdanos a correr con perseverancia y con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que en esta mañana aquellos que se han desviado de su carrera, si están lejos, Padre, que tu gracia los atraiga nuevamente. Y aquellos que están corriendo o se encuentran débiles, Padre, dales las fuerzas necesarias hoy para que avancen. Fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Dios bendito. Dales lo que necesitan para llegar y obtener el premio celestial. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y bendecimos el nombre de tu amado Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor.